Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera sesión del tercer día de Legal AI Week. Casi un número cabalístico. 3 días, tercera sesión y con 3 extraordinarios ponentes que ya pueden ver en cámara. Estos ponentes, estos invitados el día de hoy constituyen una mesa de diálogo, una mesa dirigida particularmente a nosotros profesionales, profesionistas, abogados, licenciados en Derecho, como sea que se intitula nuestra patente de donde salimos de las universidades, y vienen a hablarnos desde la colegiación, los abogados como esta profesión en la que nos unimos en gremios específicamente para defender nuestros intereses. Cuáles sean esos intereses y cómo se relacionan con inteligencia artificial es precisamente lo que venimos a comentar el día de hoy. En ese sentido, tengo el gusto, en primer orden, sin ninguna orden particular, de presentarles al licenciado Cristian Sincer Cieslik, abogado con más de 22 años de experiencia en litigio y asesoría legal, especializado en disputas civiles, mercantiles, egresado de la Universidad de Anáhuac Norte y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, socio fundador y director de Sincer Legal, firma especializada en manejo de crisis y litigio en áreas distintas del derecho, quien hoy pone voz al ilustre y nacional Colegio de Abogados. Ha formado parte en diversos periodos de mesas directivas encabezando comisiones y hoy gracias a él, tenemos precisamente la presencia del ilustre. Bienvenido, Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. Maestro Cincel, gracias por aceptar esta invitación a esta hora de la mañana. No, gracias a ustedes y muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación a Logic y pues obviamente con el gusto de estar aquí con mis copanelistas de los que sin duda voy a aprender mucho y con todos ustedes para convivir el día de hoy. Gracias. En segundo orden, al licenciado Miguel Ángel Arévalo, abogado especializado en protección de datos, inteligencia artificial, derecho corporativo y negocios digitales, egresado del ITESO. Actualmente cursa la maestría en protección de datos personales en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Él mismo ostenta el grado de oficial de cumplimiento en inteligencia artificial, certificado por la NICE y oficial de protección de datos en México y América Latina, socio fundador de RM Proactive Law, donde lidera el área de protección de datos y negocios digitales y coordina la Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Jalisco. Bienvenido, estimado licenciado Miguel Ángel. Gracias también por aceptar esta invitación. Al contrario, Roberto, muchísimas gracias a ti y a Ricardo también por habernos invitado. Cristian y el otro Cristian, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias. En tercer orden, el licenciado Cristian Paredes, abogado disruptivo con experiencia laboral de más de 20 años involucrado en temas tecnológicos, incluyendo hardware, carriers y desarrollo de tecnología, coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana de Abogados. Cuenta con un diplomado en ciberseguridad y datos personales por la UDLAP Jenkins. Bienvenido, licenciado Cristian Paredes. Licenciado Paredes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Roberto, y un gusto estar aquí con mi tocayo y con Miguel y vamos a divertirnos un rato. Claro que sí. Me gustaría de entrada dirigir este conversatorio. Quiero dejarlo muy claro para el auditorio, a diferencia de otros paneles donde hemos tenido este encuentro de ideas, encuentro de donde surgen a manera de antítesis y tesis una nueva síntesis. Hoy lo que queremos es conocer y sumar. Y la primera pregunta tiene que ver precisamente con la función de los colegios de abogados en México y la colegiación. Partiría de esta iniciativa ya añeja que se ha quedado en la congeladora en el Congreso Federal respecto de la colegiación obligatoria para los abogados en México, con lo cual la pregunta sigue vigente. ¿Cuál o cuáles son estas funciones que cumplen? Diagonal deberían cumplir los colegios de abogados en México. Por favor, comencemos con el licenciado Sincer por iniciar la conversación en algún lugar. Gracias. Pues mira, es una buena pregunta la que haces y es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y me sigo haciendo muchas veces como miembro de un colegio y cuando he tenido oportunidad de tener algún cargo directivo. Porque justamente frente a la realidad de que no hay una colegiación obligatoria en México,
mucha gente se pregunta, oye, pero ¿y qué hace uno en un colegio de abogados, ¿no? O de qué se trata. Entonces, yo creo que los colegios de abogados tendríamos, bueno, yo creo que todos desde su propia plataforma así lo hacen y así lo intentan, pero pues tenemos primero que generar gremio, ¿no? Pues tenemos que estar conscientes de que nos rodeamos de gente que se dedica a lo mismo y que tenemos que entre nosotros buscar la manera de fortalecer nuestro gremio, de fortalecer las cosas que a nosotros nos importan y que para nosotros son relevantes por un lado. Por otro lado, los colegios también tienen que servir como voces del gremio frente a la sociedad y frente inclusive a las fuerzas políticas. Y ese pues, es un tema siempre mucho más difícil y complicado de manejar porque no hay una sola voz, ¿no? Que tenga la suficiente forma de hacerlo, aunque existe el SEGAM, ¿no? Que agrupa los tres colegios principales, pero pues muchas veces, como lo estamos viviendo ahorita con todos estos temas de la reforma judicial, por ejemplo, o de la desaparición de órganos autónomos, demás, pues como gremio no tenemos quien sea nuestro portavoz, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido los colegios tienen que cumplir con esa función y finalmente, y no es una lista exhaustiva, pero son, me parece, los temas más relevantes, tienen que servir los colegios como un mecanismo para regular tanto la profesionalización y la educación continua de los abogados, como también nuestra conducta ética y la manera en la que nosotros nos desempeñamos y tienen que establecer lineamientos en temas donde no haya certeza, como por ejemplo de esto que estamos hablando el día de hoy, de inteligencia artificial y de su uso, pues tiene que establecer lineamientos, tiene que establecer parámetros y tiene que ser una voz cantante y campante y que guíe al gremio de alguna manera y que le proporcione pues un camino a seguir en esos temas, pero que también le prenda la luz a los malos actores y a quien dentro de nuestro gremio pueda estar actuando de forma incorrecta, ¿no? Muchísimas gracias por esa respuesta, licenciado Cristian Sincer. Me gustaría transmitirle el uso de la voz a tu tocayo, colega, licenciado Cristian Paredes, desde la barra a nivel nacional, con el complemento quizá de esta gran respuesta. Voy a colgarme de un término específico, profesionalización de la profesión. Esto quiere decir entonces que lo aceptemos o no lo aceptemos, no basta el título y la cédula, que es lo que legalmente nos permite actuar y ostentarnos como abogados, sino que necesitamos elevar más el nivel. Precisamente estos estándares, consensos para definir estándares éticos y profesionales desde los colegios. La pregunta, de nuevo, perdón que parezca incisivo, ¿los colegios de abogados logran esto, estimadísimo licenciado Cristian Paredes, para toda la profesión o únicamente para los que pertenecen a ellos? Qué buena pregunta. Y de lo general a lo particular, pues obviamente los colegios están para todos los que tengamos una cédula, ¿no? Precisamente que nos acredite para ejercer esta noble profesión. Aquí me parece que el reto que se tiene a nivel de colegios es precisamente llegar todavía a más personas. O sea, si lo vemos en una situación de números, ¿no? Pues imaginémonos, ¿no? El ilustre cuántos podrá tener desde su creación, cuántos tiene la barra, cuántos tienen los demás colegios. Entonces, pero partamos de la base de cuántos abogados tenemos cédula, ¿no? Y a partir de ahí, cuántos después van a tener algún tipo de ejercicio o están vinculados a la profesión. Es decir, yo creo, y aquí a lo mejor cayendo en algún tipo de imprudencia con la confianza que me da la ignorancia, no tenemos un CRM por universidad. Es decir, no tenemos una situación donde de alguna manera estemos mapeando el camino de cada una de las personas que se fue de alguna manera titulando, egresó y está colocado en un despacho como mi tocayo o en mi caso en una empresa y seguimos de alguna manera ejerciendo esta profesión. Entonces, ahí es donde, digamos, yo me regreso, ¿no? De lo general a lo particular, ¿cómo está la parte universitaria para que después esa información, ¿no? Que hablamos precisamente de tecnología muchas veces, no lo vinculamos, entonces la gente se pierde, no tenemos forma de poder de alguna manera darle seguimiento a esas personas y de pronto, ¿no? Aquí ya entrando de lleno a la pregunta que me haces, de pronto la barra o los colegios tenemos que de alguna manera salir a pescar
¿no? A los profesionistas, me parece que ahí está una situación de reto por parte de los colegios que dentro de sus estándares, pues naturalmente está esta capacitación constante, esta representación, ¿no? Dentro de todos los voceros como abogados que tenemos que ser, y de ahí precisamente se va de alguna manera arrastrando o jalando a las personas para que se vayan incorporando en los colegios. Cuando ahí de pronto tenemos esas brechas, me parece, entre la universidad, la persona y ya el reto que tiene de alguna manera de vinculación un colegio de abogados. Pero hasta aquí dejo la respuesta. Muchísimas gracias. Esas dos respuestas nos ponen frente a la siguiente situación. Ahora sí entrando a nuestro tema específico, la inteligencia artificial y los colegios como reguladores, porque de algún modo lo son, por lo menos para sus agremiados, pero también de fijadores de estándares de comportamiento entre los abogados. Y esta pregunta la voy a dirigir a ti, Miguel Ángel. Son dos las preguntas invictas aquí. Profesionalización implica educación. En paralelo con ustedes tenemos la mesa precisamente de educadores, de directores de instituciones de enseñanza superior y se les está planteando precisamente si los abogados se están educando a ese nivel, pero los que no, y me atrevo a decir que así es en este momento, pasan después a un siguiente nivel. Entonces, Miguel Ángel, eh, la educación definitivamente es parte fundamental de los colegios. La siguiente tiene que ver con esto. ¿Son los colegios de abogados las instituciones adecuadas para regular el uso de la inteligencia artificial en nuestra práctica? Gracias, Roberto. A ver, sumado a lo que comentaban ahorita Cristian Cincer y el señor Paredes, pues esto es aplicable únicamente para los agremiados. A ver, a diferencia de otros países en donde la colegiación es obligatoria, o inclusive, pues tú y yo somos de aquí de Guadalajara y recordaremos aquel amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia en donde echaron para atrás la certificación obligatoria que en su momento Jalisco buscaba para ciertos profesionistas, entre ellos los abogados, y pues evidentemente un abogado que no le gustó el tema de la certificación, pues logró llevar a la Suprema Corte esta parte y le echó para atrás, ¿no? Esto buscaba, pues que todos nosotros como gremio, lo que decía ahorita el licenciado Cristian Paredes, que aparte de la cédula estuviéramos certificados por instituciones como lo son los colegios y particularmente vamos a hablar de los tres que decía el licenciado Tinter, la NADE, el INCAM y la Barra, ¿no? Que son pues los tres más grandes, por así decirlo, en el país, pero pues al final como no es un tema obligatorio para todos, los lineamientos, directrices, recomendaciones que los colegios hagamos dentro de nuestra vida privada como colegio, pues no van a ser obligatorios para los demás abogados, ¿no? Entonces, mientras no existe esta certificación obligatoria o esta incorporación obligatoria de abogados a colegios de profesionistas, no únicamente a estos tres que acabo de mencionar, pues va a quedar, como tú dices, Roberto, meramente en temas de recomendaciones, ¿no? Temas que no son obligatorios, pero que a abogados que les gustan las buenas prácticas, que afortunadamente conozco cada vez más, que no se basan únicamente en lo que existe en la ley o en tratados internacionales, sino que van más allá, por ejemplo, en temas de certificaciones de NICE, ¿no? De ISOs o inclusive de otros colegios, como el Colegio de Abogados de Madrid. Hay unos lineamientos de la barra de abogados de San Diego, en el estado de California, muy, muy, muy interesantes que podrán ser bastante fructíferos replicarlos en la vida interna de nuestras barras aquí, de nuestros colegios en México. Pero respondiendo ¿somos los colegios las instituciones adecuadas para regular? Pues definitivamente no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no va a ser obligatorio para todos e inclusive podría ser llegar meramente orientativo para los propios miembros de las barras, porque inclusive hay algunos miembros que pues a veces les gusta brincar ciertos lineamientos éticos. Entonces ahora, para temas de inteligencia artificial, que uno, pues muchos ni siquiera conocen o identifican el alcance de esto. Dos, pues crear unos lineamientos propios para una barra. Yo creo que los cumpliremos si acaso tres o cuatro los que estamos en esta mesa reunidos. Esa respuesta, además de ser muy ilustrativa, hay que decirlo, también de algún modo preocupa precisamente más allá de la obligatoriedad por lo que tiene que ver al cumplimiento.
quiero referirme de nuevo a ti, licenciado Sincer. ¿Qué consecuencias puede llegar a enfrentar un abogado colegiado y o un abogado no colegiado frente a directrices que emanen de los colegios? Pensemos en un escenario hipotético, no lejano, tampoco difícil, en donde los colegios emitieran una especie de declaración de intenciones de uso de código deontológico para el abogado en temas de inteligencia artificial. Aún así, no sería obligatorio, pero sería un punto de referencia. De cualquier modo, ¿existiría alguna consecuencia? ¿Pueden los juzgadores tomarlo en cuenta? Quizá una demanda de responsabilidad civil profesional o estamos bordando en el vacío. Por favor. Es una pregunta, es una buena pregunta y es una pregunta difícil de contestar. O sea, la respuesta, te diría, general, pues es ninguna realmente, porque o sea, los colegios no pueden obligar a sus agremiados más allá de su membresía, ¿no? Entonces, digo, si los colegios establecieran, por ejemplo, dentro de sus códigos de ética y dentro de sus códigos de cumplimiento, directrices y no se siguieran y a eso le pusieran una consecuencia que yo sepa, no, cuando menos en el INUSTRE, que yo sepa, no sé en el resto de los colegios, pero supongo que no, como una causal de expulsión o como una causal específica. Pero déjame decirte que yo le he querido dar a este tema un enfoque distinto, y no es novedoso, simplemente es una forma de verlo. Pero los abogados y las abogadas somos responsables por nuestro actuar. Eh, y la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, así como tenemos el use en Internet, así como podemos accesar a las sentencias, así como podemos accesar a nuestros códigos, es una herramienta más. Los últimos responsables de nuestro actuar somos nosotros. Y quienes le damos el consejo a nuestros clientes, a la empresa en la que trabajamos, finalmente pues somos prestadores de servicios todos, y a quienes le damos el consejo es, frente a ellos, el último responsable seremos nosotros. Entonces, yo más bien como que lo veo un poco al revés y un poco lo que yo he querido proponer es decir, a ver, por supuesto que hay que establecer lineamientos porque son tecnologías nuevas que la gente no necesariamente sabe cómo funcionan, no sabe los riesgos inherentes que puede haber por su uso simplemente, por ejemplo, en temas de privacidad o en temas de confidencialidad, que subas un documento confidencial de tus clientes a ChatGPT y el día de mañana, aunque tú ni te enteras, pues ya está ahí arriba, ¿no? Y ya hay información que está de repente en una nube y que el día de mañana puede salir, y han habido casos de esto, pero también está, por ejemplo, pues estos famosos casos de gente, abogados en Estados Unidos, particularmente en Texas, un caso, ¿no? Que citaron un criterio que no existía, que le inventó ChatGPT, pero finalmente los lineamientos que den los colegios debieran de servir, en mi opinión, para concientizarnos de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Y ahí también se junta nuevamente con el tema de educación, porque creo que los colegios debiéramos, y se está intentando, pero pues no es fácil también en un gremio tan old fashion como es el nuestro, pero se está intentando educar a la gente en el uso de estas tecnologías, ¿no? Y entonces, si juntamos educación con lineamientos, pues le damos herramientas a los abogados y a las abogadas para que puedan hacer un mejor uso de ellas, pero finalmente yo te diría, ¿qué consecuencias enfrenta un abogado? Pues mira, tal vez frente al colegio ninguna mayor, pero frente a su cliente y frente a la sociedad, la misma responsabilidad que asumimos todos los días cuando a nosotros alguien nos consulta una problemática y le ofrecemos una solución para resolverla. Me agrada muchísimo la respuesta, porque estamos frente no a una obligatoriedad, a una especie de autorregulación de nuestra profesión, porque en última instancia esos son nuestros colegios, nos ayudan a mejor desempeñar nuestra profesión. Desde esa perspectiva, entonces, nuestra conversación puede hacer una especie de giro, de shift hacia la pregunta de capacidad. Maestro Cristian Paredes, los colegios de abogados en México, ahorita estamos en general o generalizando, porque la siguiente pregunta pues va dirigida precisamente a los encargados de estos comités y tengo el honor de estar sobre hombros de gigantes y tener a tres de ustedes aquí, ¿no? Pero en general, ¿cómo lo están adoptando los colegios? Como una cuestión más, como una tecnología más. La pregunta es, ¿se están tomando medidas para comprender y adaptarse a este impacto o no? Solamente es uno de los temas que se tratan, se han creado comisiones, pero no se les está impulsando. Y creo que es una pregunta válida.
muy válida y muy importante en este momento tan crítico en el que vivimos. Por eso yo digo, ¿no? Y aquí en lo general dentro de la profesión y de otras áreas, ¿no? El que esté libre de pecado que tire el primer prompt, ¿no? Me parece que esa sería la primera situación autocrítica que tendríamos que hacer todos como profesionales y va de la mano con esta opinión de la barra americana de abogados, la 512, si no mal recuerdo, que va precisamente sobre, ¿no?, cómo se tiene que hacer transparente el uso, incluso también con la intención o provocar un ajuste en los precios, ¿no?, naturalmente de las consultas que se hacen a los despachos. Pero en lo particular dentro de los colegios, ¿no?, o al menos es el caso de la barra y así es como se constituyó al menos y con esa idea, ¿no?, se creó esta Comisión de Tecnologías de la Información dentro de la barra hace poco menos de 10 años, es el concepto de estar evangelizando en materia de tecnología para todo el gremio. Me parece que hay una brecha enorme, ¿no?, en cuanto al uso de la tecnología dentro del mundo de los abogados, ¿no? Y toda la situación como que siempre genera una bola de problemas, ¿no? Y desde la cuestión más básica, ¿no?, del presupuesto, si es muy caro, cómo lo voy a implementar, hasta el desarrollo naturalmente de tecnología. Entonces, dentro al menos de la Comisión de Tecnología, que es lo que a mí me ha tocado estar coordinando ya desde hace un tiempo, lo más importante es naturalmente llevar, ¿no?, a los especialistas en la materia para que pueda abrirse la cancha, para que se puedan hablar de lo que está sucediendo en México y en el extranjero, porque de pronto no dejamos de vernos el ombligo, ¿no? De pronto necesitamos tener este tipo de diálogo con personas que no son abogados, que tengamos precisamente la posibilidad de hablar con ingenieros, con filósofos, con especialistas, incluso con personas, ¿no?, que tuvimos una entrevista con un especialista en doblaje, por ejemplo, que durante la crisis que tuvieron en Estados Unidos con el sindicato de actores y todo este tema que sucedió hace más de un año, el especialista en doblaje en México, una figura destacada en el medio, nos compartió en una sesión que a él sí le estaba afectando todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, necesitamos estar escuchando, necesitamos estar organizando este tipo de eventos, ¿no? Por eso celebro, ¿no?, que estemos hoy reunidos platicando y compartiendo experiencias para que en su momento se puedan estar evaluando o elaborando algún tipo de guía o protocolo y que a través de ¿no?, este pensamiento colectivo, ¿qué te duele a ti, tocayo? ¿Qué te duele a ti? Etcétera, etcétera, ¿no? Para que podamos construir y a partir de aquí generar, ¿no?, algo que va a dar valor dentro de nuestra profesión y sobre todo pensando en los clientes finales alrededor de la transparencia. Muchísimas gracias. Las comisiones de tecnologías o nuevas tecnologías y derecho de pronto se centran precisamente en herramientas y su interrelación con cada una de las ramas del derecho. Casi funcionan como una especie de punto de referencia hacia dónde voltear dentro de los colegios. Y es innegable, tocaste casi como tangencialmente precisamente una de las áreas, ¿no? La de propiedad intelectual como una de las más, de algún modo, o mayormente impactadas o a la que se le ha dado más relevancia. Esto de pronto levanta una preocupación específica o plantea una pregunta específica adicional. No me muevo todavía de contigo, licenciado Paredes, que es, ¿verdaderamente hay interés dentro de los colegios en la muestra a la que ustedes tienen acceso y desde el puesto en el que están? ¿Verdaderamente los abogados están mostrando interés? ¿Estamos mostrando interés en las nuevas tecnologías más allá de los, me atrevo a decir, especialistas en propiedad intelectual, dejándolos a ellos de lado, que de algún modo creo que les impacta de forma directa en su día a día? El resto, ¿cómo lo están percibiendo? No, me parece que todos están, algunos preocupados, otros ocupados. Me parece que esa está de alguna manera dividido en esos dos bloques. Realmente los que están preocupados porque también quizás todavía no alcanzan a comprender qué es lo que está sucediendo y cómo les va a empezar a impactar en cuanto al negocio, y los que están naturalmente ocupados, metiéndose de lleno, invirtiendo, estudiando,
compartiendo con nosotros, ¿no? Tanto me queda claro que en la NAD, en el Ilustre y también en la Barra, estamos de alguna manera muchos abogados directamente involucrados en este tipo de temas, incluso me atrevo a decir ya a nivel, digamos, de todo lo que está sucediendo a nivel legislativo, ¿no? Con las diferentes iniciativas, con los diferentes proyectos, es decir, toda esta camada de abogados que están ocupados legítimamente en cómo de alguna manera abrazar la tecnología para que se puedan dar mejores opciones a los clientes finales, me parece que es bastante, yo creo que la mayoría de hoy de abogados, de empresa, de corporativos, de grandes despachos, metidos en eso. Me preocupa y también lo tengo que señalar, quizás lo que está, digamos, la parte baja de la pirámide, que todavía quizás están un poquito atrasados y que todavía no han dado ese brinco, pero necesitamos hacerlo y a través de este canal que me permites, pues la invitación, ¿no? A que se sumen a las comisiones dentro de diferentes colegios para que aprendan, para que compartan y para que podamos seguir creciendo como industria legal. Muchísimas gracias. Hay abogados que efectivamente su único contacto con la inteligencia artificial hasta este momento es el que tienen a través de su bot en WhatsApp o en Instagram o en Facebook en sus tiempos libres. Y sí, es preocupante. Vamos a lo concreto, lo que sí esperamos que salga, que surja precisamente de nuestros colegios. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, a nuestro auditorio le ponemos estas tres caras enfrente. ¿Quiénes son los responsables de elaborar estas directrices sobre el uso de inteligencia artificial hacia los abogados? No dentro de las barras, no dentro de los colegios, hacia los abogados. Más que presentarlo a cada uno o darles el espacio, que sería muy breve, sería injusto para los tres, de que nos dijeran cómo cada uno en lo individual está impulsando las políticas dentro de sus ámbitos. Quisiera centrarme, fijarme, y aquí, por favor, micrófono abierto a cada uno en la medida en que cada uno tenga su visión. ¿Qué perfiles profesionales integran y deben integrar estas comisiones hoy? De algún modo lo dijeron, ¿solo abogados? ¿No debería también haber programación, ingenieros? Somos barras de abogados. Por favor, abro ese espacio. ¿Cómo se debe ver un abogado especialista en inteligencia artificial? A ver, yo Comienzo quisiera... contigo, Miguel Ángel, por favor. Miguel Ángel, perdón, adelante. Gracias, gracias. Pues a ver, justo, ¿no? Hay que abrir la puerta a profesionistas de otras materias. Hoy me están viendo de traje, ¿no? Porque me puse de gala para no estar sentando con ustedes, pero la mayoría de las veces ando casi casi de bota, jeans y camisa, porque si no los ingenieros en sistemas me ven feo cuando llego a las reuniones. Inclusive, no me dejarán mentir, Cristian y Cristian, pues que a veces ya somos más ingenieros en sistemas o informáticos que hasta abogados, ¿no? Ya hemos tenido que aprender a transformar nuestro lenguaje porque pues justamente estas áreas de la tecnología, de protección de datos personales, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, pues nos orillaron a tener que transformarnos, ¿no? Inclusive a tener que tener estudios ya no en temas sociopolíticos, en temas de ciencias sociales, sino en temas de ingeniería en sistemas, de ciberseguridad, de desarrollo, computación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo logré compaginar dos gustos que tenía de chico, que era querer ser abogado y aparte me encantaba armar computadoras, desarmar computadoras y la verdad es que también ahí darle lata a mis amigos hackeándole sus cuentas y demás de chico y pues lo logré compaginar con esta profesión tan bonita. Entonces, este es el perfil que deben de tener las personas que conformamos, en este caso, estas comisiones dentro de los colegios de abogados. Aquí también nos acompaña ahorita como oyente la doctora Viviana, que es la coordinadora de la Comisión de los Personales a nivel nacional, que bueno, su perfil también es de abogada y técnico, ¿no? Ella fue comisionada del Info en la Ciudad de México y tampoco nos dejará mentir que pues tenemos que saberle de todo. Si uno lee, por ejemplo, resoluciones del INAI, resoluciones de Instituto de Protección de Datos, pues en muchísimas ocasiones se meten ya temas técnicos, inclusive las verificaciones, los procedimientos de verificación, pues los tienen que hacer ingenieros, vamos, es un compaginar ya no estamos en una época en donde somos todólogos como abogados y el abogado es el que hace todo de todo y únicamente se consulta al abogado pegado a nuestro ego de abogados,
sino que en estas materias tenemos que abrirnos completamente a trabajar no de manera consultiva, sino de manera unida con ingenieros, abogados e inclusive con otros profesionistas en la materia. Miguel Ángel, todavía contigo. Los abogados expertos en derecho fiscal reúnen ya cada vez más y como mínimo la faceta de abogado y de contador. Tendríamos ya que empezar a pensar en el abogado programador, el abogramador. Totalmente, inclusive, pues a eso me refería, ¿no? Creo que muchos que estamos aquí, que somos abogados y que nos dedicamos a esto, pues nos hemos tenido que meter a estudiar ya otras materias que no son nada que ver con ciencias sociales, sino con temas ya técnicos, porque, pues bueno, cada vez se necesita una mayor especialización. Reitero, ya no estamos en la época en donde íbamos a consultar al abogado que era penalista, mercantilista, civilista, familiar, y que ese abogado te decía de todo, ¿no? Me gusta vernos a lo mejor como los médicos, en donde tenemos ya una especialización y una subespecialidad y una subespecialidad, ¿no? Y pues tenemos que ir educándonos en esta área y sin olvidar, obviamente, que somos abogados y que la finalidad de nuestro trabajo es la parte normativa, la parte de las reglas, de los procesos, pero, pues, ¿qué procesos que un abogado no puede entender cuando nos ponemos a hablar de programación, de códigos fuentes, de sistemas de gestión de ciberseguridad? Ahí pues ya muchos abogados decimos, ¿qué me estás hablando? ¿No? A veces mi socio me regaña por, él es fiscalista, mi socio me dice, Miguel, ¿de qué estás hablando? O sea, nos reunimos con clientes para hablar de temas de datos personales y me empiezo a desarrollar con el ingeniero en sistemas de la empresa y mi socio dice, ¿qué rayos estás diciendo? No te entiendo nada. Y bueno, ahí es la parte en donde tenemos que transformarnos, Roberto, como tú dices, en abogados informáticos, en ingenieros, e inclusive, ¿por qué no? Estudiar de cajón mínimo la carrera de ingenieros en informática. Y no se descarta un saludo especial a la maestra Elsa, que no solo aquí está, sino además se dice ella, le llamaría abogado desarrollador, precisamente para trabajar con los que saben con los fierros. Maestro Cristian Sincer, por favor, el perfil de estos nuevos especialistas en derecho de la inteligencia artificial. Sí, a ver, creo que nada más para complementar desde mi perspectiva lo que atinadamente decía Miguel Ángel. Y bueno, ya luego podríamos discutir sobre esta especialización o no, porque yo también estoy de acuerdo, pero creo que el abogado como consejero también debemos de tener cuidado en no perder nuestra capacidad de entender, sobre todo quienes asistimos a empresas, pues de no entender de más de un solo tema, ¿no? Pero finalmente, o sea, creo que en ese sentido estamos de acuerdo y vale la pena darle una revisada a un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que escribió Richard Susskind, que se llama Los abogados del mañana, algo así en español, Tomorrow's Lawyers, ¿no? Y él habla mucho ahí, es un libro que escribió hace muchos años, creo que más de una década, y de veras es increíble ver cómo le va atinando, ¿no? Tal vez los tiempos le han fallado, pero no en sus predicciones de lo que ha sucedido en el futuro. Y a él hay un capítulo muy interesante en ese libro que habla de lo que él cree que van a ser los nuevos roles de los abogados en el futuro. Y puede ser que ahora tengamos abogados y abogadas que solamente estén vinculadas, por ejemplo, al desarrollo jurídico tecnológico en los despachos, que no necesariamente estén vinculados al tema de estar asistiendo directamente con una opinión o haciendo ellos el razonamiento ante un tribunal, sino que son los que están en el back-end y son quienes interactúan con la tecnología y le facilitan la vida a los que están tal vez prestando la asesoría, a roles de directores de procesos, la automatización, por ejemplo, ¿no? Todo este famoso que dicen, pues inteligencia artificial finalmente es automatización, dice mucha gente, ¿no? Bueno, pero para poder automatizar tienes que tener tu información debidamente estructurada, la tienes que tener debidamente etiquetada, tienes que establecer procesos, esos procesos tienen que apegarse a la realidad y alguien tiene que hacer eso y un científico de datos no puede porque él podrá ser la parte técnica detrás de eso, pero no es abogado y no sabe ese proceso cómo le beneficia. Y el abogado, por otro lado, pues podrá tener esta noción de cómo se lleva un juicio, pero como dice Miguel Ángel, ¿no? A un abogado que no le entiende luego estos temas, lo sientas a platicar con un ingeniero y no pueden hablar, ¿no? No se pueden comunicar porque hablan idiomas totalmente diferentes, ¿no? Entonces,
yo creo que es eso, sí creo que es ampliar nuestras capacidades, entender que esto está aquí y que el impacto que va a tener, yo sí creo que es masivo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Pues no sabemos exactamente de qué forma, pues todavía no sabemos, pero yo creo que el espacio de Legal Tech y el espacio de tecnología en el ejercicio de la profesión está mucho más vinculado a nuestros clientes que a los abogados. Y ahí es algo que yo he querido un poco tratar de transmitir mucho, porque la gente dice, bueno, esta herramienta para facilitarle la vida al abogado. Sí, el punto es que quien nos va a empezar a exigir en el uso de estos mecanismos es el cliente. Quien va a empezar a sustituirnos es el cliente a través de una inteligencia artificial interna que le ayude con un chatbot a identificar la última versión de un contrato, ¿no? Y se ahorre las 3 horas. Entonces esto le va a pegar al modelo de negocio tradicional, va a pegarle a la cuota horaria, que bueno, eso ya parece disco rayado porque lo hemos venido diciendo muchos años y nunca pasa, pero creo que es eso. Entonces sí creo que sin perder de vista que somos abogados y que nuestra función es esa, pero entender que aquí se abre un área de oportunidad enorme. eh, eh, y no tienes que ser un chavito recién salido de la universidad para poder involucrarte en estos temas, prepararte y traerle un valor agregado a tus clientes en ese sentido y a nuestros propios despachos, ¿no? Yo creo que los despachos cada vez más se van a estar fijando en que los abogados que entren tengan este interés tecnológico, ¿no? Porque si no los puedes ni convencer de que usen Slack, o no saben ni lo que es Slack, ¿no? Que es más común eso, yo diría, pues finalmente, ¿cómo le vamos a hacer, no? Me encantó la respuesta y la voy a adoptar. Yo aquí voy a llamar la atención al auditorio. No sé si notaron que cuando se refirió a esos abogados súper especializados como abogados de los abogados, como respaldo de los despachos para que ellos mismos puedan desarrollar sin dejar de ser abogados, utilizó un término técnico precisamente del ámbito de la programación, ¿no? Los que van a estar en el backend, los que van a estar construyendo esto. Ya vamos viendo incluso este cambio de idioma y de perfil. Y en cualquier otro momento en el futuro hablemos de esta super especialización. Efectivamente, compartimos la opinión de que no hay quizá ya abogados que lo sepan todo, pero tiene que haber abogados que sepan bien de casi todo y muy bien de lo propio. Eso es otro tema. Voy contigo, licenciado Cristian Paredes, por favor, el perfil de los abogados. Ya vimos la técnica como una segunda especialidad, ¿por qué no profesión, diagonal carrera? Pero también el conocer y entender que los abogados mismos somos objeto de esta tecnología, no solo como personas, sino también como receptores y para ponerlo ahí fuera al cliente, ¿qué no estamos viendo o qué nos está faltando? Por favor. En mi opinión es humildad, como todo, ¿no? Esta parte del ego que siempre nos gana como profesión, porque yo creo que necesitamos también saber pedir ayuda, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo dentro de lo que estamos hablando. Hablamos de que nosotros, y que si tenemos que transformar también nosotros como profesión, me parece que también tenemos que ir aprendiendo de otras personas. Me parece que tenemos que saber agruparnos, saber de alguna manera llamar a los especialistas, porque de pronto quizás yo cuánto tiempo puedo llegar a invertir en otra profesión además de abogado como tal. Yo creo que en estos momentos, porque bueno, separando, ¿no? Quizás también a las personas, los despachos, los corporativos, quizás para los que están empezando, ¿no? La carrera, aquí la variable de que los programas de estudio creo que no se han actualizado en mucho tiempo también por el modelo de negocio que persiguen las escuelas para estar de alguna manera poniendo on top of diferentes temas, llámese datos, llámese ciberseguridad, etcétera, etcétera. Me parece que todavía ahí hay como que un nicho importante, pero nosotros que ya estamos ya con unos años moviendo el abanico, tenemos que ser de alguna manera humildes y saber acompañarnos de los que ya saben, acompañar y crear esta sinergia quizás entre una parte, un aparato filosófico, una situación, como se decía, de datos matemáticos, cuestiones que nos permitan de alguna manera colaborar y generar de alguna manera más y sobre todo mejor conocimiento y aplicarlo a la realidad. Me parece que nosotros tenemos que saber también pedir ayuda, entender y agruparnos, abrir, ¿no?, estos espacios para que otras personas
por ejemplo, para el desarrollo, la implementación de tecnología, ¿sabes qué? Me agrego, me complemento con un ingeniero en sistemas para que de alguna manera vayamos de la mano. Me parece que ese es el momento de hoy para que los que ya de alguna manera tenemos un tiempo, no sé si para los que estén empezando el estudio les dé para llevar dos carreras, dos profesiones, no lo sé. Yo pienso nuevamente que tenemos que estar agregando a especialistas en otras materias para que tanto dentro de despachos, dentro de empresas, se puedan hacer estos trabajos o este equipo colaborativo donde de alguna manera se pueda generar mucho mayor conocimiento, porque hay N cantidad de temas que no controlamos, que no conocemos, y para empezar, ¿no? Y seguramente no me dejarán mentir, ¿no? Toda la cuestión de sesgos, ¿no? Que ya existen hoy predeterminados y necesitamos de alguna manera tener estos puntos de vista diferentes. Yo creo que ese es el punto más importante y aquí naturalmente echándome el comentario popular. Te regreso el micrófono. No, cero impopular y de hecho es precisamente el objetivo y lo estamos logrando a cabalidad y es mi tarea precisamente recoger que estas tres posturas me parece que abarcaron los tres ámbitos. El abogado súper especializado será aquel que efectivamente quiere invertir tiempo, recursos y aventarse el órdago, dicen los españoles, el volado, de estudiar una segunda carrera que puede tomar como poco 2 años y medio, 3 años y medio, 4 años y medio, con el peligro de que cuando termine y tenga ese título ya haya cambiado completamente la tecnología, dada pues ahora sí que su progresión, que es la postura que nos puso enfrente Miguel Ángel y que es el de un nicho específico de abogados. Vuelvo a lo clásico, contadores con abogados, se aventaron 10 años, ¿son los mejores? A lo mejor no, pero se aventaron ese volado. Pero luego tenemos la segunda postura que de algún modo permite una especie de equilibrio entre el abogado especializado que lo entiende, que se metió a estudiar un poco más y a ejercerlo de forma directa y a asesorar de forma directa como especialista sin aventarse un volado de la especialización. Y la tercera postura, que no es la impopular, yo diría incluso desde las bases, estimadísimo Cristian, que es a la que vamos a optar como generalidad del gremio, porque no tengo los tiempos, los recursos, pero sí están ahí fuera los especialistas. Quizá el papel de los colegios de abogados será poder hacer esta conexión entre especialistas y no especialistas para que podamos resolver los problemas de nuestros clientes. Y el auditorio está agradeciendo estas aportaciones. Terminamos esta conversación con la última pregunta que es, ahora sí que regálenos un vistazo. ¿Qué es lo que están platicando en los colegios? ¿Hacia dónde nos van a indicar que hay que hacer, no hacer, utilizar? Si estuviésemos en el ámbito de la educación, esta última pregunta iría dirigida a saber, ¿se vale o no se vale hacer un ensayo con inteligencia artificial o qué porcentaje sí o hasta dónde? Eso en las instituciones educativas. Bueno, trasladado a nosotros como gremio, ya estamos allá afuera. Las balas ya no son de papel como en la universidad. Ya un consejo mal dado le cuesta a un cliente dinero, libertad o tranquilidad. Comienzo contigo, licenciado Sincer, por favor, sin un orden particular. ¿Qué nos puedes decir desde el ilustre? Pues mira, hemos estado y sé que hay un esfuerzo interno para tratar de generar un documento que establezca directrices. El problema ha sido, bueno, independientemente de los tiempos internos que luego estas cosas toman para llegar a esos, el problema ha sido justamente este que indicabas hace unos momentos, Roberto, que esto está progresando a una velocidad que nos obliga a la generalidad en los consejos, porque si nos vamos a un consejo específico o muy concreto, pues igual y mañana está superado porque quién sabe quién sacó una nueva tecnología que lo hace de forma diferente. Yo lo que te puedo decir es que creo que lo que eh, o lo que creo que vale la pena tomar en cuenta y que creo que es en lo que el Ilustre se está enfocando, es que tenemos que recordar nuestras obligaciones principales como consejeros de nuestros clientes y entender que tenemos que cuidar la privacidad, tenemos que cuidar la confidencialidad, tenemos que cuidar la profesionalidad en cuanto a que nuestra función no es la de meramente ser un punto de acceso a una inteligencia artificial generativa que además fue entrenada con una información totalmente
general y que no está especificada o especializada en el derecho y que tiene sesgos, que tiene alucinaciones, que tiene muchas imprecisiones. Es muy impresionante la tecnología, pero es muy imperfecta también, ¿no? Y entonces hay que entender que lo que tenemos que recordar son las bases y tenemos que recordar cuáles son nuestras obligaciones, las que tenemos desde siempre, independientemente, ¿no? La confidencialidad, la discreción, si tenemos, yo soy de la idea, y así se lo comunico siempre a la gente que labora con nosotros, la discreción es uno de nuestros mayores valores, ¿no? Y los abogados tenemos que ser discretos. Eh, Hemos perdido un poco eso porque las redes sociales y los rankings y ahora todo el mundo te obliga a decir quiénes son tus clientes y qué hiciste, pero yo sí creo que hay que regresar a eso y creo que son de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando usa esta tecnología, porque si tú subes información de un cliente, más allá, insisto, de pon tú la obligación concreta de confidencialidad o de privacidad, estás violando la discreción, o sea, el deber de discreción, ¿no? Y ahí tienes que tener cuidado. Segundo, yo creo que es perfectamente válido utilizarlo como herramientas. Yo los invito y les invito a que usen la nueva versión de ChatGPT, la que tienes la posibilidad de dialogar con ella verbalmente y discutan un concepto jurídico, díganle, deme argumentos, ahora dame contraargumentos, se van a sorprender. Son armas que tienen un potencial lógico muy potente y que te van a dar ideas que no se te hubieran ocurrido. Y eso lo tenemos que decírselo a nuestros clientes o no. Pues yo creo que ese uso en específico, por ejemplo, pues no sería algo que se tendría que transparentar. Es como si el día de mañana tengo una conversación con alguien y nos echamos una lluvia de ideas, ¿no? Pero sí creo que si se va a utilizar de una manera en la que se plasmen cosas concretas que provienen de una inteligencia artificial, yo creo que tenemos la obligación de citarlo. Creo que tenemos el deber no solo ético de hacerlo, sino también de ayudar al desarrollo de esta tecnología y de darle visibilidad a su uso para que también podamos ver en qué nos está ayudando, en qué no nos está ayudando, en qué nos perjudica. Y yo te reitero, recordar que es nuestra firma, me refiero a tu firma en un escrito o en una Correcto. opinión, ¿no? Es nuestra firma la que lleva la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y como dices, no son balas de papel. Entonces, si lo que queremos es usar esto como un atajo o como un shortcut, ¿no? Para no ponernos a estudiar y para no, estamos incumpliendo con nuestro deber como abogados. Entonces, no debemos de usar las herramientas para lo que no son y no debemos de perder de vista que son imperfectas. Ahora, perdóname, ya me desvié un poco, pero respecto de las directrices, pues es que ese es el problema, ¿no? Porque puedes establecer estas directrices tan generales que de por sí como que ya las tenemos, y entonces pues también viene de la mano de la educación, y ahí es donde está el tema, porque si tú le puedes decir a alguien, oye, cuidado con la confidencialidad, yo les podría decir, yo creo que hay muchísimos abogados y abogadas que no entienden de lo que estoy hablando. ¿No? Y que no entienden que al subir un documento, un PDF a Claude o a cualquiera de estos modelos, estás básicamente regalándole esa información y que se pierde y cómo puede suceder, cómo no. Oye, si puedes, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un algoritmo propio, estamos tratando de que vuelva anónimos, o sea, que le quite los datos confidenciales a nuestros documentos para poder dialogar con ellos, por ejemplo, en un GPT que tú crees solito, ¿no? Hacer esos esfuerzos, pero te digo, como lineamientos concretos, creo que hay algunos allá afuera que ya se han mencionado que existen y que a gente pues con muy buen ánimo y con muy buen trabajo y de forma multidisciplinaria ha establecido, creo que los podemos usar como referencias, pero yo te diría, en términos generales, estas son las cosas que hay que tener presentes. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, me consta que estás redactando con un equipo y en la comisión algunas de estas directrices. ¿Qué nos puedes compartir lo más relevante en un tuit? Gracias, Roberto. Pues sí, hemos estado trabajando recientemente en elaborar un documento que pueda ser más que directrices, tal vez una guía de apoyo para el abogado sobre cómo utilizar estas herramientas, porque aquí me suma lo que decía el licenciado Sincer. Es una herramienta más, o sea, hay que dejar de satanizar a la inteligencia artificial como, ay, es un ente mágico especial. No, es una herramienta más como si utilizáramos Google, como si utilizáramos el Use, que César lo mencionaba, pero es una herramienta más que hay que utilizar al igual que cualquier otra herramienta, ¿no? Yo aquí también a nuestros colaboradores les comento, a ver, nuestro cliente nos va a pedir un consejo, nos va a pedir información y al cliente, pues realmente no le interesa cómo lo hagas. No le interesa, él no te va a decir, oye, dime qué fuentes de libros consultaste, si lo rebotaste con colegas, si, pues no, él quiere una solución.
Entonces, esta herramienta es parte de la solución y por ello lo que estamos trabajando, más que una directriz, es una guía, porque repito, no estamos educados para utilizar estas herramientas. Inclusive, pues los que somos más jóvenes, no hay materias en la universidad que hablen, me voy a mi área de especialidad, datos personales. Solamente la Universidad Panamericana tiene una materia desde hace un año en tema de protección de datos personales, pero ninguna otra universidad la tiene en parte de la carrera. Ahora, vámonos a más allá a temas de los deberes de confidencialidad y demás, pues ni los conocen. O sea, salen los abogados o abogadas de las universidades sin siquiera saber lo que es un responsable del tratamiento de la información, un encargado del tratamiento de la información, lo que es una transferencia o una remisión de datos personales, que es lo que ocurre con el tema del tratamiento a través de plataformas de inteligencia artificial. Entonces, si desde las universidades no hay interés, porque es realmente lo que me he topado, porque hemos llegado a tocar puertas universidades y no les interesa meter esta materia en su currícula, ni siquiera obligatoria, sino en la currícula opcional, pues lo que hacemos como barra, entonces es al menos emitir estas guías, emitir estas manuales de apoyo, de orientación, para que puedan utilizarla de manera correcta como cualquier otra herramienta, ¿no? Y repito, pues son manuales o también apoyamos, como parte de los colegios de profesionistas, a invitarlos a cursos como estos, Roberto, que organizan ustedes en la UJEC, cursos que organiza, o inclusive otros colegios, por ahí hemos organizado eventos de la mano del INCAM, de ANADE, del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, con el INAI, es decir, buscamos a todas las áreas que nos pueden apoyar para llevarles el conocimiento, la práctica, la especialización a los abogados o a los alumnos que todavía están estudiando la licenciatura en Derecho, ¿no? O en abogado. Entonces, más que una directriz, Roberto, que una regla, que algo rígido, cuadrado, que a veces nos encanta a los abogados, La es guía. más bien el apoyo, la guía y la orientación de cómo usar de manera ética y correcta una herramienta más que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, licenciado Cristian Paredes. Cerramos contigo, por favor. Gracias, gracias y otra vez gracias por la invitación y la verdad es que felicidades por este grandísimo evento que organizan. Como lo comenté hace un minuto, el que esté libre de pecado que arroje el primer prompt. ¿Y a qué me refiero con esto? Transparencia, seamos transparentes en el uso de esta tecnología con nuestros clientes dentro de nuestras organizaciones, porque no debemos de alguna manera de escandalizar o de satanizar el uso de esta herramienta. Sin embargo, tenemos que ser transparentes en el uso precisamente de la tecnología. Tenemos que ser transparentes porque, y de la mano precisamente con lo que se publicó por parte de la barra de Estados Unidos, en esta opinión donde busca que sea transparente, que se resguarden correctamente la información, buscar el consentimiento de los clientes respecto del uso de su información, siempre en pro de mejores respuestas, de mejores resultados, pero siempre en un marco de transparencia. Necesitamos como gremio cambiar ese mindset para que seamos transparentes y que podamos de alguna manera generar esa misma confianza que hoy tienen nuestros clientes, tanto internos como externos, de respecto del uso de la tecnología en búsqueda de mejores experiencias con nuestros clientes o nuestros usuarios finales. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias a los tres. Ha sido un verdadero honor. Maestro Cristian Sincer, maestro Cristian Paredes, maestro Miguel Ángel Arévalo, me piden del auditorio que comente y que acote un tema precisamente respecto de los datos personales al utilizar inteligencias artificiales. Me mencionan el término data isolation o data non-persistence, que es lo que ocurre, por ejemplo, con ChatGPT en la versión de paga. Esto es, no se queda el documento, la consulta en la base de datos de OpenAI, precisamente como una de las políticas reforzadas de privacidad, cosa que sí ocurre, por supuesto, en las versiones gratuitas, en donde sí ayudamos a educar, con lo cual imagino serán precisamente parte de estas guías. Oye, si vas a utilizar inteligencia artificial, revisa, entre otras cosas, cuál es la política de protección de datos y de documentos que subes o que utilizas con estas inteligencias artificiales. Muchísimas gracias al auditorio. Me dicen el opt-out data collection. Son temáticas que tenemos que tocar. Muchas gracias por esta acotación. Gracias a los tres. Verdadero honor. Yo me siento humilde y honrado porque estoy
sobre hombros de gigantes. Gracias por aceptar esta invitación. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, Roberto. Gracias a Cristian, ustedes. Cincer, Gracias por Paredes. Paso. Nos vemos a la siguiente, ánimo. Gracias al auditorio.